Hora de estudio bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, abra su Biblia por favor en la epístola de Pablo a los Romanos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 6 y a partir de versículo 14 llegamos al tema práctico de la santificación del creyente, la cual es ejemplificada por tres relaciones: el sujeto y lo soberano, el amo y el esclavo, y por último, la relación que se extiende al capítulo 7, la cual no vamos a poder cubrir hoy, que es la relación entre el marido y la esposa. Vamos a ver estas relaciones una por una. Dice versículo 14 de Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pasando por versículo 12, hemos encontrado la palabra reine, que no reine el pecado. Y aquí en el versículo 14 encontramos la palabra enseñoreará. El pecado es visto aquí como un gobernante con autoridad sobre el cuerpo humano. Pero a la vez tenemos la bendita seguridad que el pecado no se enseñoreará del creyente. El creyente en Cristo tiene un nuevo amo y como es Jesús el Señor, el pecado ya no tiene que enseñorearse de nosotros. El cristiano no está más en la lucha. Conocí muchos cristianos que se dieron por vencidos. Dicen que esto no tiene remedio. Tengo tal o cual hábito o arrastro estos pecados desde mi vieja vida. No le encuentro solución, no hay esperanza, no puedo salir victorioso de esto. Pero se da cuenta, una vez éramos esclavos del pecado, mas ahora somos libres. Ahora podemos no pecar por elección. No somos perfectos, pero si usted es un hijo de Dios, no tiene que pecar. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no te dominará. En la primera parte del versículo encontramos la palabra porque. Esa es la declaración de Dios, por la cual la soberanía del pecado sobre el creyente se ha terminado. Luego encontramos la palabra pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa frase nos explica el por qué. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Pues no estáis bajo la ley. Bueno, si estuviéramos bajo la ley, estaríamos sujetos a la condena de la ley, por el simple hecho de que hemos violado la ley. Una persona bajo la ley es obligada a guardar la ley a la perfección. De fallar en una ocasión se hace ofensor y merecedor de la muerte, ya que el versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Si nosotros estuviéramos bajo la ley, seríamos cautivos de su demanda de perfección y justicia. Al no tener el poder para cumplir con tales demandas, seríamos las víctimas del castigo de la ley. Un individuo que vive bajo la ley no sabe nada en cuanto a ser libres del pecado ni de su paga. Ahora, sabemos que la ley se estableció para mostrar cuán pecador es el hombre. Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que el pecado se manifestase. Este versículo nos muestra el propósito de la ley. Vivir bajo la ley entonces es vivir bajo las demandas de una obediencia perfecta bajo pena de muerte. Gracias sean dadas a Dios que no estamos más bajo la ley. ¿Pero qué significa estar bajo la gracia? Estar bajo la gracia es lo opuesto a estar bajo la ley. Bajo la ley el pecado tenía dominio sobre los hombres, pero ahora, bajo la gracia, el pecado no puede tener dominio sobre el hombre. Estar bajo la gracia implica estar bajo el efecto salvador y glorioso de la muerte y resurrección de Cristo en nuestro lugar. Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego Romanos 10:4 declara, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Estar bajo la gracia significa estar libre del poder y la paga del pecado.
Se trata de un sistema de justificación gratuito y la única esperanza para los pecadores es la de ser librados de la ley para vivir bajo la gracia. Aquellos que están bajo la ley están bajo el pecado, mientras que los que estamos bajo la gracia estamos libres del pecado. Fíjese ahora, por favor, en el versículo 15. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La pregunta aquí está relacionada a la del versículo 1. Puede que venga esa pregunta de alguien que tiene una objeción contra la gracia o de un individuo que sinceramente quería saber el verdadero significado de la gracia. Sea como fuere, Pablo responde con horror diciendo, en ninguna manera. La pregunta es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta es, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la sencilla sugerencia ya es una aberración para la mente regenerada por el Señor. Se trataría de una propuesta ignorante, inconsistente, ingrata. El que mira al cetro de la ley como rígido y luego mira el cetro de la gracia como suave y poco estricto, simplemente no conoce la gracia de Dios. La gracia nunca es indulgente con el pecado, mi amigo. La gracia ha probado ser un gran disuasivo del pecado, mucho más de lo que la ley podría hacerlo. Una persona puede ser ignorante de la ley o haber olvidado la ley, pero el Espíritu Santo morando en el creyente es sensible al más mínimo pecado que el creyente pueda tener y Él lo convencerá de pecado. La gracia es mucho más fuerte y eficaz que la ley. La gracia instruye y triunfa sobre el pecado. Tito 2:11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El legalista que cree que la gracia es indulgente para con el pecado no conoce la gracia de Dios. Los gobiernos y las autoridades cívicas no conocen otra forma de restringir el pecado si no es por la ley. Pero la gracia es el método divino para nuestras vidas y funciona. Los individuos más piadosos sobre este planeta son los que viven en la gracia de Dios. Ahora, comenzando con el versículo 16, Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si nosotros sometemos nuestros cuerpos al pecado, seremos obedientes al pecado y por ende siervos del pecado. El efecto de tal sometimiento es la muerte. Por otro lado, si sometemos nuestros cuerpos a la obediencia, que es personificada como la otra alternativa, entonces seremos siervos de la obediencia y como resultado tendremos una buena conducta. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El versículo 16 de Romanos 6 da la respuesta a la pregunta que surge en el versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? No, porque de ser así nos esclavizamos, lo cual nos lleva a la muerte. Esto es así a causa de la naturaleza del pecado. Una persona se hace esclava de lo que hace. Como los pensamientos llevan a uno a los hechos, y lo que hacemos nos lleva a tener hábitos, y los hábitos que adquirimos moldean nuestro carácter e integridad, y como nuestro carácter define nuestro destino, uno tiene que pensar dos veces, y en algunas ocasiones más que dos veces, antes de entregarse a un impulso que les lleve a pecar. Si un individuo se entrega a Dios como vivo de entre los muertos, su obediencia continua se hará un hábito y de esa manera se hará esclavo de lo que es bueno. Mi amigo, si voy a ser un esclavo, prefiero ser esclavo de lo bueno antes que de lo malo. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente en Cristo, ha cambiado de amo. El versículo 17 de Romanos 6 dice, pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Antes de la salvación éramos esclavos del pecado y de Satanás, pero desde que nos salvamos pasamos a ser esclavos del Señor. El que es esclavo de la obediencia va a odiar el pecado y va a intentar sacarlo de su vida. La persona que vive una vida de pecado prueba que es esclavo del mismo, por ende no puede ser un hijo de Dios. El creyente, por otro lado, al ser copartícipe de la naturaleza divina, es constituido por Dios y reacciona favorablemente a las enseñanzas bíblicas. Ahora tengan en mente la diferencia entre los que profesan ser cristianos y los que de corazón responden a las enseñanzas del Evangelio. Existen muchas creencias intelectuales hoy en día y muchas veces creencias que no salen del corazón. Uno puede tener una fe intelectual o académica que nunca llegó al corazón y de esa manera no ser salvo. Uno puede creer que la Biblia es la palabra de Dios. Uno puede creer que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por el pecado y que resucitó de los muertos. Usted puede creer todo eso y terminar en el infierno. Eso sería una creencia meramente intelectual. Pero aquí tenemos una creencia que resulta como obediencia del corazón. Y existe una amplia diferencia entre nuestro estado anterior, cuando aún no éramos salvos, y nuestra vida como cristianos ahora, en la cual buscamos genuina y sinceramente ser conforme a las verdades del Evangelio. Si una persona planea una vida de pecado y esto no lo estorba, eso nos demuestra que esta persona no es salva. Ahora, no hay punto medio aquí, ¿eh? Si uno vive en obediencia y justicia, entonces se puede decir que no es más un esclavo del pecado. Ninguno puede servir a dos señores. Servir a uno excluye el servicio al otro. Uno no puede obedecer a Dios y desobedecerle simultáneamente. Ahora, permítame preguntarle algo. ¿Ha decidido servir a Dios y su justicia? De ser así, que su forma de vida lo demuestre. No viva en una manera en la cual solo siembre dudas en los demás. El versículo 18 dice, «Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia». Como consecuencia de la fe, el creyente experimenta un cambio de señorío. Habiendo sido librado del pecado, dice Pablo, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ningún individuo jamás fue señor de sí mismo. De nacimiento somos esclavos del pecado, pero como consecuencia del nuevo nacimiento somos hechos esclavos de Cristo y esta es una dulce esclavitud. Yo fui en un tiempo siervo del pecado y ahora soy siervo de Dios y no volvería a ser siervo del pecado por nada en el mundo. Como hemos confiado en Cristo, solo tenemos que regocijarnos en Él, que nos llama para sí. Nosotros hemos aceptado ser propiedad suya. Lo que dice Pablo en este versículo, el 18, debería traer gozo a nuestras vidas, ya que Cristo nos libró de la esclavitud del pecado y nos hizo siervos de su justicia. Ahora, no es razonable que cualquiera, después de haber sido librado, continúe en un estado de esclavitud. Sería ridículo. No es apropiado que un hijo de Dios vuelva a estar bajo el poder y el dominio del pecado. En Juan 8:36 el Señor Jesucristo dijo, «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Gracias sean dadas a Dios que cambiamos de Señor. En el versículo 19 Pablo continúa diciendo, Romanos 6:19, «Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia». Aquí Pablo nos dice por qué utilizar estas tres ilustraciones, porque les habla humanamente. Es a causa de su falta de percepción espiritual.
tal como los cristianos en Corinto, como lo vemos en el capítulo 3 de Primera de Corintios, y como los destinatarios de la epístola a los Hebreos, en Hebreos 5, 11 al 14, algunos de los santos en Roma necesitaban ilustraciones de experiencias humanas. Nuestro Señor utilizó el mismo método al enseñar los misterios del reino en Mateo 13. Se acomodó a la capacidad de su audiencia. Ahora Pablo aquí usa una ilustración que proviene de la vida cotidiana en Roma para mostrar la relación del creyente con Cristo. Tener un siervo era algo común en el tiempo de Pablo, y aquí Pablo les estaba diciendo que tal como un siervo debe servir a su Señor, de la misma manera el creyente debe obedecer a Cristo. Sin embargo, existe una diferencia que no debemos pasar por alto. Una esclavitud es forzada, independiente de la voluntad. La otra es una esclavitud agradecida y voluntaria. Nosotros como cristianos hemos sido librados del pecado, emancipados del pecado. Y ahora nuestra herencia es vivir libres de la servidumbre del pecado mientras servimos al Señor. Fíjese cómo debemos de servirle. Pablo dice que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes era una vida de iniquidad a iniquidad, de pecado a pecado, ya que la consecuencia del pecado es simplemente llevarnos a otro pecado. Todos éramos siervos, esclavos del pecado. En un tiempo entregamos nuestros cuerpos como miembros del pecado, para que el diablo los usara. Ahora debemos entregarnos a Cristo para que Él utilice nuestros miembros para justicia y santidad. ¿Se da cuenta? Un nuevo Señor ha tomado el mando y se trata de un amo santo y justo, el cual demanda que sus siervos sean igual que Él. Debemos vivir, trabajar y servir y sufrir tal como Él. Ahora Pablo escribe en Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir con esto? Antes de habernos entregado a Cristo, no poseíamos su justicia, ni la justicia nos poseía. El pecado y la justicia no son compatibles. Por lo tanto, ninguna persona puede servir a ambos. Una persona que ama a Cristo no puede amar al mundo. Y la razón no es difícil de entender después de leer Primera de Juan, sobre todo capítulo 2, versículos 15 al 17, y también leer, por ejemplo, Santiago 4:4. ¿Se da cuenta? O servimos al pecado o servimos a la justicia. Si tenemos nuestra mirada puesta en la gloria de Dios, entonces no estaríamos sirviendo al pecado. Una persona que cree poder tener lo mejor de cada uno, del pecado y de Cristo, está engañando su propia alma, ya que al final va a terminar perdiendo todo. Cuando servíamos al pecado, estábamos dejando de lado a la justicia. Por eso, si servimos a la justicia, debemos dejar de lado el pecado, debemos apartarnos del pecado. Cuando decidimos a quién íbamos a servir, si al pecado o a la justicia, fue ahí que nos declaramos hijos de Dios o del diablo. Mirando atrás a aquellos días antes de conocer a Cristo, Pablo pregunta lo siguiente en el versículo 21, «¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte». Yo no tenía satisfacción en aquellos días. Servir al pecado no traía ninguna ventaja. Antes de mi conversión a Cristo, antes de nacer de nuevo, solo había deshonra y desgracia en mi vida. De no haberme rescatado la gracia de Dios, el pecado me habría llevado a la muerte y eventualmente a la separación eterna de la presencia de Dios. Cada individuo debe reconocer que su vida pasada, antes de conocer a Cristo y ser iluminada por el Espíritu de Dios, era de condenación. En el pasado estábamos envueltos en el pecado, el cual nos llevaba a la muerte. Pero ahora, dice Pablo, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí vemos un contraste entre dos tipos de frutos: el fruto del pecado, que tiene como fin la muerte, y el fruto de la santificación, que tiene como fin la vida eterna. El nuevo fruto de la vida cristiana es el fruto del Espíritu y nos lleva a la santificación y a la eternidad con el Señor. Esta es la gran bendición del Evangelio. Todo creyente debería avergonzarse de su vida pasada sin Cristo. Pero por otro lado, uno se regocija al ser consciente de su nueva vida en Cristo, llena de bendiciones. Si la prueba de un árbol está en sus frutos, la prueba de una vida también está en los frutos que da. El fruto para santificación es la evidencia que uno no es más siervo del pecado. La idea que un hombre puede practicar el pecado y a la vez pertenecer a Cristo es falsa. El verdadero Hijo de Dios está comprometido a servir a la justicia y a llevar fruto de santificación porque ha sido librado del pecado. El tema principal de este capítulo de Romanos 6 es que el cristiano ha sido librado del pecado. No es perfecto, es posible aún que peque, pero no tiene que pecar. No está esclavizado al pecado. Es esta gran verdad la cual establece continuidad al capítulo. Mientras el capítulo nos muestra la lucha constante contra el pecado, concluye diciéndonos que el siervo de justicia goza victoria sobre el pecado. El cristiano es libre de la condenación del pecado y es libre del control del pecado. Todo esto lo encontramos en este glorioso capítulo 6 de Romanos. Ahora llegamos al último versículo y dice allí: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La idea básica de este versículo es la que constituye al Evangelio. El individuo que permanece en pecado debe recibir la paga del pecado. Y la única manera que el pecado le paga a sus esclavos es entregándolos a la muerte para quedar separados para siempre de Dios. En este capítulo el pecado es personificado y todo lo que queda sobre su potestad debe recibir su paga. El pecado es un amo fiel y va a darles a sus siervos el pago que merecen. La palabra paga aquí significa el pago de un soldado y es usada en Lucas 3:14. ¿Se da cuenta? El pecado es un conflicto armado contra Dios y la persona que lucha contra Dios va a recibir esa paga de milicia. Permítame ahora hacerle una pregunta. ¿Continuaremos en el pecado? ¿Vale la pena continuar en el pecado? De ninguna manera, ¿verdad? Si continuamos practicando el pecado, solo estaremos probando que no somos hijos de Dios. Cuando Pablo se refiere al pecado, él menciona la paga. Cuando se refiere a Dios y la vida eterna, no usa la misma palabra. La vida eterna en Cristo Jesús es un regalo, con todos los méritos y recompensas incluidas. No podríamos hacer nada para obtener la vida eterna. En el sentido más absoluto, la vida eterna es un regalo de Dios, por eso dice la dádiva de Dios. El pecado merece la muerte. La justicia es el regalo inmerecido de Dios al hombre, una muestra de su gracia. Ahora permítame hacerle otra pregunta. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Usted dice ser un cristiano? De ser así, usted debe negarse al pecado. O sea, no estaría practicando el pecado. Todos nosotros pecamos en alguna palabra o en algún hecho, pero no continuamos con una vida de pecado constante, ¿eh? Un cristiano no practica el pecado. ¿Qué hace el creyente con su pecado? En primer lugar, lo confiesa a Dios, como dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, y esto está dirigido a creyentes en Cristo, Dios es fiel y justo, sigue el versículo diciendo, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo primero que el cristiano debe hacer con su pecado, confesarlo. Y la segunda cosa que el creyente debe hacer con su pecado es olvidarlo.
¿Recuerdan el caso de la mujer que fue traída a Jesús al haber sido hallada en adulterio? El Señor dijo, ¿quién de ustedes va a arrojar la primera piedra? ¿Quién la va a matar? El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Los acusadores se fueron. ¿Por qué? Porque todos habían pecado. Y luego, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? No voy a condenarte, voy a limpiarte, voy a perdonarte, pero ve y no peques más. Esto es lo que Dios quiere que el creyente haga con su pecado: confesarlo y olvidarlo, dejarlo de lado. De esa manera le mostramos al mundo que ahora somos hijos de Dios. Y esto, querido amigo, es la mejor manera de dar testimonio de nuestro Señor. Y además es la mejor manera de vivir para Dios. Bueno, llegamos al fin de nuestro programa por hoy. Les esperamos en el próximo. Si Dios quiere, estaremos continuando con esta porción de Romanos 6, 7 y 8 y ya ingresando en el capítulo 7. Será hasta entonces, si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.